Tú eres muy malo, muy malo. No. Tú eres muy malo. Roto el pato de vestuario. La interpretación siempre negativa. Siempre negativa. Nunca positiva. Hola amigos Barça Livers y bienvenidos a Fútbol con B de Barça. Y bueno, la verdad es que las palabras de Luis Van Gaal que acabamos de escuchar pues tienen hoy, yo diría, incluso más validez que cuando él las pronunció hace ya más de 20 años. La verdad es que no da crédito a algunas de las reacciones de los artículos, de los tweets que se pueden ver y leer en los periódicos y redes sociales estos últimos días, ¿no? Y la verdad es que no me parecen para nada justas las valoraciones que se están haciendo del equipo desde el partido del pasado martes en el Allianz Arena, ¿no? Ya no solo por los análisis de algunos periodistas en determinados medios de comunicación que pueden ser interesados o no, quién sabe, sino también sobre todo, pues algunas valoraciones de supuestos barcelonistas que de verdad, pues bueno, a mi juicio, en mi opinión, son, en fin, entre desacertadas y malintencionadas, ¿no? Porque al final uno piensa y al final acaba poniéndose incluso en la piel de Luis Van Gaal, ¿no? Cuando soltó aquel famosísimo discurso del siempre negativo y nunca positivo, ¿no? Y uno puede entender que, en fin, en el Barça pues sí, buscamos la excelencia, ¿no? Todos estamos de acuerdo en esto, pero tampoco se le puede exigir la excelencia a un equipo que hace apenas 9 meses estaba totalmente destruido, ¿no? Entonces, cualquier análisis, para mí, en mi opinión, debe partir de la base de que este es un equipo en construcción, porque hay elementos que requieren procesos, hay un crecimiento que requiere un proceso, ¿no? Y es muy peligroso obviar que los procesos son necesarios en las fases de crecimiento de cualquier proyecto, ¿no? Hay cosas que no requieren de procesos, ahí estamos de acuerdo. Por ejemplo, la plantilla, ¿no? El mejorar la calidad de la plantilla pues es algo que ocurre de manera automática cuando das salida según qué elementos de menos calidad y das entrada o traes a otros elementos con mayor calidad, ¿no? Digamos que ahí la mejora de calidad de la plantilla no es un proceso, es algo, ya digo, automático. Sin embargo, la forma en la que esa plantilla va a entenderse, va a comunicarse, va a crear sinergias entre ellos, la forma en la que al final van a jugar al fútbol, la mejora en su fútbol, sí que es un proceso que requiere de un crecimiento tanto individual como colectivo, ¿no? Por eso podemos decir que estamos ante un Barça que es un equipo en construcción, ante un Barça que está en construcción, ¿no? Así pasa en realidad en las construcciones reales, en las obras, ¿no? Uno puede realizar un upgrade de materiales, una mejora, digamos, en los materiales con los que está construyendo la casa, y pues la calidad de esa construcción va a subir de manera automática, ¿no? La obra obviamente pues mejorará en calidad, pero la construcción en sí misma no avanza por sí sola, ¿no? Por el mero hecho de que hayas comprado mejores materiales no quiere decir que la obra avance, sigue estando en el mismo lugar, en la misma fase de construcción, ¿no? Así que tendrá más calidad, pero la obra seguirá necesitando del mismo trabajo, ¿no? Y en ese sentido, lo que dije en el directo post partido que dimos en el canal, la verdad es que yo creo que, como dije, nos equivocábamos al presentar el partido contra el Bayern como una medida de dónde está el equipo, ¿no? Porque por ahí esto puede entenderse como una medida final, ¿no? Como, siguiendo con el ejemplo de la construcción, como cómo de bonito es el edificio que estamos construyendo, cuando en realidad el edificio pues no está ni mucho menos acabado, ¿no? Le faltan muchísimas cosas. Entonces, yo prefería pensar en este partido no como en una medida final de dónde está el equipo, sino una medida, un partido que pudiera darnos la medida de cuánto ha crecido el equipo.
que es algo diferente, ¿no? No es lo mismo intentar ver dónde está el equipo, sino cuánto ha crecido. Y a lo mejor vosotros o alguien me puede decir que es lo mismo, pero en realidad no. O sea, es parecido, pero tiene un matiz diferente, y es un matiz muy importante, porque el matiz es el matiz que te permite incorporar el contexto, ¿no? Porque no es lo mismo, a ver, siguiendo con el ejemplo, no es lo mismo enseñarle una foto de una casa a mitad de construir a una persona y preguntarle, mira, ¿te gusta? ¿Está guapa? Y a la casa le faltan puertas, le faltan ventanas, le faltan las escaleras aún están hechas en hormigón, los cables cuelgan del techo, no hay lámparas, está sin pintar, el jardín lleno de trastos, y claro, pues la persona, por mucho que la estructura de la casa pueda tener cierta, no sé, un buen potencial, por decirlo de alguna manera, pues hombre, te dirá, nene, estás loco, esta casa está a mitad de construir, no me gusta, ya veremos cómo está, ¿no? Entonces, pues claro, es normal que el análisis sea negativo, ¿no? O mejor, quizá no negativo, pero sí no todo lo positivo que debería ser, ¿no? Porque si tú a esa misma persona le presentas esa misma foto, pero le dices, mira, ¿te acuerdas de esta casa? Esta es la casa que se quemó hace 9 meses, se destruyó por completo, ¿te acuerdas? Pues mírala ahora, ¿te gusta? ¿Está guapa? Y entonces sí, esa persona seguramente te dirá, hostia, ¿cómo ha cambiado, no? Está muy guapa, claro que sí, menudo trabajazo se ha hecho ya en esta casa tal como estaba, ¿no? Porque el contexto es muy importante, ¿no? En fin, más todavía teniendo en cuenta la situación en la que estaba el equipo antes, ¿no? Más aún teniendo en cuenta que la casa que teníamos había quedado completamente devastada por un incendio que acabó por completo incluso con la estructura de la casa tan solo hace 9 meses, ¿no? Un incendio, un terremoto, lo que sea, ¿no? Por eso creo que el presentar el partido contra el Bayern como el partido que iba a darnos la medida de dónde está el Barça no es correcto, porque esa medida no toma en cuenta el contexto. Lo correcto para mí sería presentar ese partido como el que iba a darnos la medida de cuánto había crecido el equipo. Ese es el matiz. Esa sí que es la medida que yo quería ver, y esa medida sí que toma en cuenta el contexto y toma en cuenta el de dónde venimos, ¿no? Y al final ese matiz es el que de alguna manera provoca que el análisis posterior, o mejor dicho, la falta de consideración de ese matiz es la que provoca que el análisis posterior sea diferente, ¿no? Porque si lo que pretendemos es ver dónde está el equipo, entonces lo que vemos es un equipo que no ha sido capaz de sacar nada positivo de Múnich, que, en fin, un equipo que ha vuelto a perder, un equipo que no es capaz de estar entre los grandes aspirantes de esta Champions, y, en fin, como digo, pues uno acaba viendo como se quejaba Van Gaal, pues mucho más, o resaltando mucho más, mejor dicho, todo aquello negativo por encima de lo positivo, ¿no? Y es lo que hemos visto estos días, ¿no? Esto en estos nuevos o pseudo barcelonistas, por decirlo de alguna forma, que no toman en cuenta el contexto, ¿no? Y bueno, pues también hemos visto todavía mucho más exagerado todo esto en esos barcelonistas, entre comillas, que no es que solo resalten lo negativo por encima de lo positivo, sino que además se permiten el lujo de poner tweets, en fin, escribiendo, en fin, verdaderas salvajadas, ¿no? En plan Xavi out, o la momia de Badía, o el no sé qué. Esto lo escribió un tal Cabeciña o algo así en Twitter, y yo la verdad es que cuando lo vi me subía por las paredes, ¿no? Porque, en fin, al final lo cierto es que Xavi, pues es que lo que está haciendo Xavi, joder, es que salta a la vista, chico. O sea, está haciendo un trabajo maravilloso, tío. Y Busquets en este partido jugó un muy buen partido. Y el que quiera tirarle hate, igual que a Ferran o a quien sea del otro día, pues que se lo tire, yo qué sé. Pero lo más jodido de todo es que este tipo de gente tienen seguidores. Algunos de ellos tienen muchos seguidores, pues que les creen o que no han visto el partido y se autoconvencen de que lo que dicen estas cabeciñas pensantes, nunca mejor dicho, pues en fin, es verdad, ¿no? Entonces, pues muchos acaban haciendo daño, creyéndose todos estos eslogans que solo buscan malmeter y enturbiar el ambiente, ¿no? Al final, pues ya digo, creyendo en esta especie de telepredicadores
que lo único que buscan, pues yo no sé si es notoriedad, likes, ser diferentes, no sé, que lo sigan como una corriente, como si fuera una corriente nueva dentro de una religión. Pues bueno, pues yo ahora voy a pensar esto y el que quiera, el que lo vea así, pues que me siga, y voy a intentar convencer a la gente y voy a crear una nueva corriente dentro del barcelonismo, ¿no? Y al final pues acaban creando un ambiente y un entorno muy negativo, ¿no? Y además justamente en este partido que es que no se merece. O sea, no sé si lo hacen sin darse cuenta por la notoriedad de las redes, la verdad es que no lo sé, ¿no? Porque, a ver, la cuestión es que si a uno le preguntan el otro día por la medida, por lo que ha hecho el equipo, por cuánto ha crecido el equipo, pues la respuesta no puede ser más que positiva. O sea, es que no hay otra. Presionamos mejor arriba, estuvimos muchísimo más coordinados, les metimos en muchísimos problemas para sacar el balón, muchísimos, recuperamos muchos balones muy arriba y luego además supimos cómo llegar, porque yo creo que esto era una de las cosas que yo echaba en falta del año pasado, ¿no? Que recuperábamos arriba, pero luego éramos incapaces de hacer daño con esos balones que habíamos recuperado, ¿no? Sin embargo, esta vez llegamos y tras recuperar arriba supimos sacarle partido, sacar beneficio de esas jugadas y crear peligro, ¿no? La circulación fue buena, la intensidad fue buena, el ritmo fue bueno, generamos mucho, les tiramos 10 veces en la primera parte, que antes no lo había hecho nadie, a un equipo que ha ganado 36, creo, 36 de los últimos 38 partidos que ha jugado en fase de grupos en su campo. Lo he leído en Twitter esto hoy. Entonces, pues bueno, no sé, incluso físicamente estuvimos mejor, porque el otro día, después del partido, la verdad es que dije que se nos había notado muchísimo esa caída física, pero la verdad es que volviendo a pensar estos días todavía, ¿no? Y la verdad es que después del minuto 60 sí que estábamos muertos, y muy cansados, ¿no? Sobre todo se veía en Pedri y alguno más, ¿no? Pero siendo verdad esto, siendo cierto esto, no es menos cierto que aun estando muertos en el minuto 60, de ahí en adelante, después de esos 8 minutos de pájara tras el primer y el segundo gol, la verdad es que volvimos a controlar el partido, volvimos a controlar el balón y volvimos a generar ocasiones de gol, volvimos a encerrarlos en su área, estando tan mal físicamente como se supone que estábamos, ¿no? Estando supuestamente peor físicamente, pues bueno, volvimos, ya digo, a crearles muchísimos problemas. Y perdonadme, pero en fin, si estar peor físicamente no sé, significa que eres capaz de levantarte y de volver a encerrar al Bayern en su área, pues en fin, yo creo que estamos, o sea, obviamente no estamos haciendo un juicio, una valoración correcta, ¿no? Porque sí, esos 10 minutos de desconexión, la verdad es que ellos parecieron estar mucho mejor físicamente que nosotros, que nos pasaban por encima como aviones, pero claro, ahora pensando, oye, no sé, quizá no estuvieran tan bien, porque es que volvimos a encerrarlos en su área después de esos 10 minutos de desconexión. Ya no parecía que nosotros estábamos cansados, sí, pero ellos no nos pasaban ya por encima. De hecho, volvimos a encerrarlos en su área y a generar peligro, ¿no? Y es que bueno, de hecho, aunque fuera así, aunque fuera que a partir del minuto 60 estuvieran muchísimo mejor que nosotros, que nos pasaron como aviones, cosa que ahora pues ya digo, dudo un poquito. Sí, no digo que nosotros no estuviéramos cansados, pero que ellos nos pasaran como aviones a partir del 60 lo dudo, porque ya digo que los volvimos a encerrar. En fin, aunque eso fuera cierto, ya habríamos mejorado muchísimo con lo que se vio con respecto al último partido que se vio contra ellos hace 9 meses, porque hace 9 meses sí que estaban muchísimo mejor que nosotros físicamente, y no desde el minuto 60, sino desde el minuto 1. Entonces esto hay que valorarlo, o sea, aunque estuvieron mejor, aún no aguantamos, que digo que no lo creo, pero fue a partir del minuto 60, porque el primer partido hace 9 meses estuvieron que nos pasaban como aviones, y eso sí que era así, desde el minuto 1. E incluso el tema de la desconexión, pues bueno, incluso ahí, en fin, sí es cierto que la tuvimos, pero y hay que mejorarlo. Esto es algo que no se puede permitir, hay que mejorarlo y hay que trabajar en esto, porque en esos 10 minutos nos llegaron 4 veces con muchísimo peligro y nos pudieron meter 4 goles, pero claro, también puedes hacer la lectura de decir, ¿y ellos? O sea, nosotros la desconexión nos duró 8 o 10 minutos, pero ya ellos,
porque en la primera parte les pudimos meter 4 o 5 en 40 minutos o 45 minutos con un partidazo tremendo. O sea, ellos que la desconexión les duró 45 minutos, a ellos 50 si cojo los 5 primeros de la segunda parte. Entonces, claro, ellos, ¿de cuánto fue su desconexión? Porque es que la primera parte no se vio al Bayern. Entonces, pasa que nosotros no tuvimos la suerte de acertar tanto como ellos. No tuvimos la suerte de cara, no tuvimos esa finalización de cara, ¿no? Porque, en fin, ¿qué le faltó al Barça para ganar? Acierto, solamente eso. El resto del partido fue espectacular. Y ya digo, yo no entiendo a la gente que se queda con lo negativo de este partido, cuando la verdad es que el partido fue totalmente positivo totalmente. Y entiendo a Van Gaal, o sea, entiendo ahora mismo que la gente después de este tipo de partidos, y hace 20 años y sería igual, que hicieran ese análisis tan negativo después de ver un partido así. Y por supuesto que hay que irse enfadado y hay que mejorar lo que no se hizo bien, claro que sí, pero el partido fue buenísimo. Y obviamente, otra vez, hay que quedarse con lo positivo, con el optimismo de que el equipo va creciendo, no con el pesimismo de que no se están haciendo las cosas bien. Al revés, las cosas se están haciendo bien y vamos por el camino correcto. ¿Que hay cosas a mejorar? Por supuesto, pero el partido fue buenísimo. Nos faltó acierto. Todo lo demás que había que hacer para ganar se hizo. O sea, todo lo que había que hacer para ganar se hizo. Se les controló, se anuló su juego, tuvimos el balón, que les quitamos el balón. Y no solo eso, les quitamos el balón y además lo supimos mover y supimos generar peligro con el balón. Generamos ocasiones, lo hicimos, pero en fin, faltó acierto, nada más. O sea, entonces, pues bueno, que yo no digo que no haya cosas que mejorar, por supuesto que las hay, por supuesto, pero una cosa es aceptar que hay cosas que mejorar y otra cosa es hacer un análisis pesimista o negativo a través de aquello, ¿no? El equipo se desconectó y se volvió a conectar, y esto también es algo importante, ¿no?, a tener en cuenta. Y incluso los últimos 20 minutos pues fueron, incluso estando más cansados aparentemente que ellos, ya digo, se volvió a controlar el partido, se les volvió a meter en su área y se generó incluso ocasiones para poder empatar. No tuvimos nuestro día de cara a puerta, esto es impepinable, pero bueno, yo creo que es el análisis que se debe hacer, aparte de la desconexión, pero claro, ¿y ellos? ¿Cuánto les duró la desconexión a ellos? Lo cual quiere decir que hay que seguir trabajando, lo cual, o sea, no quiero desde luego quitarle, en fin, quitar peso a todas esas cosas que hay que corregir, que son importantes, y más en una competición como esta que penaliza muchísimo. En fin, grandísimo partido y a seguir creciendo, a seguir juntos y a seguir trabajando como hasta ahora, porque yo creo que se va en el camino correcto. Muchísimas gracias, chicos, lo voy a dejar por aquí. Muchísimas gracias de llegar hasta aquí, de escucharme. Os invito a que os suscribáis al canal si os gusta el contenido que voy subiendo, que le deis al like si os ha gustado el vídeo, que yo ya sabéis que intento hacerlo pues lo mejor que sé y con mi mejor intención. Nos vemos por aquí por el canal. Chao, chao.